Muy buenos días, estudiantes del Liceo Unita de Chía del grado 11. Vamos a ver el tema Literatura del Barroco y Neoclasicismo. Comenzamos con la literatura del Barroco. El término barroco se refiere a un periodo artístico y literario del siglo XVII, que contrasta en varios aspectos con el Renacimiento del siglo anterior. Juntos constituyen el siglo de oro, que generalmente se considera la época más fecunda y gloriosa de la historia literaria de España, tras un periodo de transición llamado manierismo. Entonces recuerden que en los temas anteriores vimos el siglo de oro que se dividía en dos periodos, Renacimiento y el Barroco. Como dice, estos periodos se contrastan en varios aspectos del Renacimiento. Contexto histórico del Barroco. Durante este periodo en que reinan Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, España está en un declive, debido a guerras constantes, crisis económicas, el despilfarro de la corte, división entre cristianos viejos y cristianos nuevos, la Inquisición, entre otros factores. Es una época de inestabilidad, inquietud, pesimismo y sobre todo desengaño. Hay un rechazo de las expresiones de la ideología moderna que se producen en otros países europeos, de ahí que el país se cierra a todo contacto cultural con el resto del continente. En vez de seguir desarrollando la labor intelectual, la filosofía racional y las investigaciones científicas, hay una vuelta hacia el teocentrismo. Es decir, todo gira alrededor de la teología. La contrarreforma juega un papel clave en esta desvaloración de la vida terrenal y en el abandono de la cosmovisión humanista del Renacimiento. Por ende, se agudiza la preocupación por la muerte y la religión. El mundo es falaz y la verdad, que suelen ser triste y dura, se esconde detrás de una superficie resplandeciente e ilusoria. Como todo gira, o este teocentrismo, y empieza la preocupación sobre la muerte, si va más allá o hasta llega hasta un punto, y la religión. En la literatura y en el arte, este nuevo clima se manifiesta en exceso de artificios y adornos, la inestabilidad, la disonancia, los contrastes, el claro-oscuro y la desmesura, a diferencia del equilibrio y la armonía que caracteriza el Renacimiento. Aparecen los contrastes en la confluencia de lo sagrado con lo profano, lo trágico con lo cómico y lo grotesco con lo sublime. Tenemos géneros literarios. La poesía. La producción poética es enorme durante este siglo. El lenguaje es complejo y artificioso, en contraste con la naturalidad y la sencillez de la lírica renacentista. Todavía se emplean las mismas métricas del siglo anterior, con una preferencia marcada por el soneto, y se resucitan los romances y las canciones con versos de arte menor y de carácter popular limitado al estilo de poesía medieval. De arte menor quiere decir que son versos de menos de 8 sílabas. Surgen dos modalidades estilísticas, el conceptismo, que cultivó Quevedo, y el culteranismo, el estilo propio de Góngora, autor de la fábula Polifemo y Galatea. La religión, la moralidad, el amor y la sátira son los grandes temas de la poesía de esta época. La poesía estaba escrita de una forma parecida al siglo anterior, pero contradice en muchas cosas la lírica renacentista. Prosa. En la prosa se cultiva intensamente la novela picaresca, como La vida del Buscón de Quevedo, y la novela corta, como novelas ejemplares de Cervantes. Recuerde que una novela picaresca nos habla sobre las clases sociales o sobre las clases bajas, como las personas o jóvenes que tienen que robar para sobrevivir, como por ejemplo Lazarillo de Tormes. Hay menos interés por la novela pastoril, sentimental y morisca, pero surge la novela cortesana, que trata de historias de amor en palacios y ambientes distinguidos. No obstante, la obra más importante del barroco y de toda la narrativa española es El Quijote, en el que
El desengaño tan representativo de este periodo resalta sobre todo la segunda parte, cuando el mundo caballeresco de su protagonista comienza a desmoronarse. Lo trágico se justapone a lo cómico, y los personajes reflejan la realidad del declive de la sociedad del siglo XVII. Baltasar Gracián se dedica a la prosa didáctica que tiene un fin moralizador. Sus obras más conocidas, El Criticón y Oráculo Manual y Arte de Prudencia. El teatro. El teatro vive un momento de esplendor y aparecen grandes obras como Fuenteovejuna, La vida es sueño y El burlador de Sevilla. Lope de Vega defiende la nueva comedia en arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, y sus propuestas muy alejadas de los viejos conceptos dejan una huella en el teatro barroco, ya que son varios los dramaturgos que la siguen. Entre los rasgos de la nueva comedia destacan el mezclar lo trágico con lo cómico, rompe las unidades de tiempo y lugar para crear más dinamismo en la acción, buscar variedades estilísticas y métricas, y dividir las obras en 3 actos en vez de 5, como se solía hacer a principios del siglo XVI. Los temas de estas comedias son muy variados, pero el principal es, sin duda, el honor, y hay comedias de todo tipo, incluyendo las de capa y espada, de enredo, mitológicos, etc. Otro cambio es que la representación de la comedia pasa de un tablado desmontable a un corral, que es el patio interior de una casa particular. Este nuevo formato tiene mucho éxito con el público español, de ahí que el número de corrales aumenta rápidamente y el teatro se convierte en un negocio lucrativo. Anteriormente esas obras literarias eran realizadas en tablones, ahora se cambió por corrales, que era el patio de la casa. A finales del siglo XVI llegan a España las compañías italianas que aportan numerosas innovaciones al teatro nacional, entre las que figuran las representaciones más técnicas y sofisticadas y la presencia de la mujer actriz en escena. Entonces, a partir de Lope de Vega empieza a difundir obras que son trágicas y comedias, por lo tanto se le llaman dramas. Son tragicomedias, que a la vez son obras trágicas, pero con finales felices, o tienen a la vez guiones o espacios en el libreto donde resulta humorístico en sus obras. Escritores principales. En su cuaderno vamos a buscar la fecha de nacimiento, el lugar, fecha de fallecimiento y su obra principal de cada uno de estos escritores principales del periodo del barroco. Entonces tenemos Juan Ruiz de Alarcón, Mateo Alemán, Juan de Argijo, Pedro Calderón de la Barca, Rodrigo Caro, Alonso de Castillo Solórzano, Guillén de Castro y Bellins, Guillén de Castro y Belvils, Miguel de Cervantes Saavedra, Pedro Espinosa, Luis Góngora y Argote, Baltasar Gracián y Morales, y Lope de Vega y Carpio. Continuamos ahora con la literatura del neoclasicismo. La literatura que llamamos neoclásica corresponde a la época conocida como la Ilustración. Este movimiento intelectual revolucionó los esquemas de pensamiento occidentales durante el siglo XVIII, confiando a veces con la fe ciega en las bondades de la razón, el progreso y la educación. En campo de las artes, la Ilustración tendió a recuperar una vez más los principios estéticos del arte clásico frente a lo que empezó a considerarse un exceso, el barroco. Entonces aquí empezaron a recuperar cosas que habían quitado en la época del barroco. Es por ello que esta etapa del arte y de la literatura se conoce como neoclasicismo. La Ilustración tiene, de hecho, mucho que ver con el Renacimiento. Los autores, una vez más, quisieron crear un modelo estético que les permitiera lograr sus aspiraciones de mejora de la sociedad.
divulgación del conocimiento y de la razón. Para ello se valieron de los principios clásicos abandonados durante el barroco, de la armonía y el equilibrio, y destacaron los trucos, la excesiva ornamentación y el desequilibrio y los excesos del barroco. Como ya habíamos comentado anteriormente, volvieron a retomar cosas que rechazaron en el periodo del barroco. Así, según los principios neoclásicos, la obra debía responder al modelo universal de medido por la ilustración y tenía que ser un reflejo de la realidad, siempre verosímil. Asimismo, no podía mezclar lo trágico con lo cómico, algo que ya había empezado a hacerse durante el barroco, lo que habíamos comentado del teatro. Por otra parte, el principal objetivo de toda obra literaria debía ser como lo había sido en la antigüedad, Grecia y Roma. Entonces, como por eso se llama neoclasicismo, son temas que se toman sobre todo del periodo de la antigüedad, de Grecia y Roma, de las obras antiguas. Enseñar deleitando, es decir, un objetivo didáctico en un envoltorio placentero para el espectador. Dado que la creación literaria ha de guiarse por razón, el autor está obligado a escribir con espíritu crítico desde el mundo en que él vive. Esta quizás sea la mayor diferencia entre la literatura neoclásica y su más parecida predecesora, la literatura renacentista. Aquí encuentra la diferencia de la literatura renacentista con la literatura neoclásica, que estaba obligado a escribir con espíritu crítico desde el mundo en el que él vive. Si bien los autores ilustrados rechazaban de plano los excesos del barroco, la literatura barroca había dejado un sedimento del cual estos no pudieron deshacerse. Al contrario de la literatura renacentista, que solía ser bucólica, exótica e idealista, la literatura neoclásica lidia únicamente con la realidad, y no solo la describe, sino que además la critica. O sea, aquí hay otra diferencia que se tiene con la literatura del renacentismo. Este afán formativo en el parte propio de la ilustración y en parte herencia del barroco. Todo lo único que concuerda, ya que no se pudo quitar de lo que había escrito o lo que se proponía en el barroco, que era lidiar únicamente con la realidad. Y no solo la describe, sino que además la critica. Con estos propuestos teóricos es normal que esta literatura potenciara el ensayo, así como un género abandonado durante el barroco, la fábula siempre portadora de los valores y críticas. En el campo del teatro, la comedia pierde su reinado en favor del teatro dramático, con el que los ilustrados veían más fácil la posible difusión de sus esquemas de pensamiento. Literatura neoclásica latinoamericana. Se le llama clásicos a los autores y obras de la antigüedad grecolatina que eran estudiados en las aulas renacentistas. Ya como habíamos visto, en general, la literatura clásica viene lo mismo, pero ya obtenemos lo que es la literatura neoclásica latinoamericana. En el siglo XVIII nuevamente se les tomó como modelos dignos de ser imitados. Características. Las características de este movimiento literario coincidieron con la cultura hispanoamericana de esta manera: la unión de lo bello y lo verdadero. El arte no solo debe mostrar la verdad, sino también mostrarse creíble, convenciendo que esto sí es verdad. Ejemplo de esto son los textos que dieron testimonio a distintos grupos americanos. La unión de lo bello y lo útil. El arte fue vinculado de propaganda de los ideales revolucionarios. Era juntar el arte de enseñar acompañado de la belleza y la armonía. Entonces el arte fue muy destacado en este periodo y fue acompañado de la belleza y la armonía para que sus textos o ilustraciones fueran creíbles. El mundo exterior predomina sobre el mundo interior.
es más importante lo que está sucediendo a todos en general como sociedad, que lo que cada sujeto siente en su intimidad. Entonces aquí ya lo más importante era toda una comunidad que lo individual, o sea, trataba más lo colectivo que lo individual. Temas del neoclasicismo latinoamericano. Entonces tenemos descripción del paisaje, en este caso utilizaban esta descripción de cómo era lo bello y lo útil, describían mucho los paisajes en sus obras. De rendir homenaje a las hazañas libertadoras. Aquí las obras eran sobre personajes que luchaban por la libertad. Promover la libertad intelectual. Cada uno expresaba su forma libre de escribir o realizar sus obras en este periodo. Dar confianza y esperanza en la capacidad de los americanos. Como eran las hazañas libertadoras, aquí daban mucha confianza para que los americanos prosiguieran adelante. Entre los géneros literarios tenemos la prosa, informes, cartas, panfletos y proclamas, cuadros de costumbre, libros de viajes, novelas. Y los versos, la oda a la naturaleza, sátiras, fábulas, himnos patrióticos, cantos de exaltación a los héroes, elegías y madrigales. Entre los escritores principales de esta literatura latinoamericana tenemos a José Joaquín Fernández de Luzardi, 1776-1827. Escritor mexicano, entre sus obras están Funda de 3 periódicos, El Pensador Mexicano, Alacena de Frioleras, El Conductor Eléctrico, entre otros. Encuentra dificultades para ejercer el periodismo y decide dedicarse a la literatura y escribe El Periquillo Sarmiento, a la cual es considerada la primera novela hispanoamericana. Andrés Bello, 1781-1865. Poeta y gramático venezolano. Los poemas más conocidos son Alocución a la poesía y Silva a la agricultura de la zona tórrida, y como texto de estudio de la lengua, gramática y castellana. Y fue un personaje que se dedicó a la gramática castellana. Vamos a realizar un mapa mental o tomas de apuntes sobre el tema literatura del barroco y neoclasicismo. Ahora vamos a continuar con la guía número 10, literatura del barroco y neoclasicismo. Guía de trabajo número 10, español grado 11. ¿De qué manera el acercamiento a diversas épocas me permite identificar rasgos estéticos en las producciones literarias y establecer relaciones entre ellas? Strand, Historia de la literatura. Eje temático, literatura del barroco y el neoclasicismo. Objetivo, reconocer en la literatura del barroco y el neoclasicismo una intención formativa teniendo en cuenta las características que las vinculan con las perspectivas de vida de la época. Como se había dicho, el término barroco se refiere a un periodo artístico y literario del siglo XVII, que contrasta con varios aspectos con el Renacimiento del siglo anterior. Juntos constituyen el siglo o siglos de oro, que generalmente se considera la época más fecunda y gloriosa de la historia literaria de España, tras un periodo de transición llamado manierismo. El barroco. Cada letra está representada por un símbolo. Reemplázalos en el texto y descubre el mensaje secreto. Entonces aquí tenemos el código y vamos a reemplazar cada letra para descifrar el mensaje que nos dice. Entonces, primero, el barroco constituye, gira en torno al 3, se agudiza la preocupación por la género literarios. Colorea los cuadros del mismo color el género literario con su definición, principal autor y obra. Entonces vimos que teníamos 3 géneros literarios. Vamos a colorear el género con su definición, el escritor principal y su obra principal. Escritores principales. Coloca el nombre de estos escritores del barroco.
Nos queda que hay 4 de los que vimos anteriormente. Vamos a colocar aquí el nombre, vamos a colorearlo y vamos a colocar el nombre de estos escritores. Recuerda que la Ilustración fue un periodo de recuperar las huellas antiguas, como en Francia y en Inglaterra. Muchos autores e intelectuales fueron a dedicarse a publicar los libros sobre neoclásicos e investigar las ruinas griegas y romanas, inspiración de los artistas de esa época. Aquí tenemos Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega y Luis Góngora. Busca la caricatura de Juan Ruiz de Alarcón, otro personaje o escritor de esa época. Neoclasicismo. Cada letra está representada por un símbolo, reemplázalos en el texto y descubre el mensaje secreto. Entonces, con el código que se vio anteriormente, en la página anterior, vamos a descifrar estos jeroglíficos. La literatura que llamamos neoclásica corresponde a la época conocida como la no podía. Completamos la frase buscando el código o mensaje secreto. Neoclasicismo. Lea el siguiente texto. Entonces aquí tenemos un texto del mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Y contestamos las preguntas. La palabra en negrilla tumultuosa se puede cambiar por. Recuerde que para inferir significa saber o conocer esa palabra por medio del texto, leyendo el texto varias veces. Tenemos que buscar leer varias veces ese párrafo para poder entender. Entonces el autor debió escribirla bajo una fuerte autocensura, debido a los temores que inspiraba la época tumultuosa en que fue escrita. Entonces con esta oración vamos a mirar cuál de estas 4 opciones es la verdadera. Ruidosa, rebelde, sediciosa o insurrecta. La palabra negrilla, farragosa, se puede sustituir por desordenada, compleja, dificultosa, mezclada. Los consejos que intercalan, Lizardi. Las reconvenciones y las reflexiones de todo orden la hacen un tanto farragosa, pero sin duda interesante. Del párrafo 5 se puede desprender que el Periquillo Sarmiento es un modelo de prosa y retórica. Lizardi, según algunos críticos, no sería un gran escritor. Lizardi fue esencialmente un periodista que cultivó la prosa. Algunos periodistas pueden crear buenas obras literarias. La idea central del texto es que la obra de Lizardi expresa ideales más profundos de la humanidad. Lizardi es presentado en su obra como liberal y antiesclavista. La novela picaresca tuvo su más grande exponente en Hispanoamérica. El género costumbrista en América tuvo sus inicios en la obra de Lizardi. La cita de John S. Burroughs en el párrafo primero sirve al fin de perfeccionar la introducción que presenta, destacar la importancia de los investigadores británicos, mostrar la vigencia de Lizardi en el contexto académico europeo, apoyar la opinión del autor sobre la gran sensibilidad social de Lizardi en su obra. Características del neoclasicismo. Relacionan las imágenes con sus respectivas características del neoclasicismo. Entonces tenemos las imágenes y las características. Vamos a relacionarlas. ¿Qué imagen corresponde a diferentes características? Estas imágenes están en el video del tutorial. Completa los enunciados según las características. Nos vimos las 3 características y estos son los enunciados, lo que significa cada característica. Temas del neoclasicismo. Elabora un dibujo por cada tema del neoclasicismo. Recuerda que José Joaquín Fernández de Lizardi, 1776-1827, escribe El Periquillo Sarmiento, la cual es considerada la primera novela hispanoamericana. Andrés Bello, 1781-1865, los poemas más conocidos son Alocución a la poesía y Silva a la agricultura de la zona tórrida, y como texto de estudio de la lengua gramática castellana.
Entonces aquí ya tenemos los temas. Vamos a hacer un dibujo por cada tema del neoclasicismo. Descripción del paisaje, rendir homenaje a las hazañas libertadoras, promover la libertad intelectual, dar confianza y esperanza en la capacidad de los americanos. Actividad de aplicación. Lea el siguiente fragmento, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y responda. Entonces Calderón de la Barca es uno de los personajes del barroco. Vamos a leer el texto y responder las preguntas. Entonces realiza un dibujo por cada estrofa. Recuerde que las estrofas son cada uno de estos versos. Entonces aquí tenemos estas estrofas. Entonces tenemos 6 estrofas, 6 dibujos. Escriba la biografía de algún escritor de la época del barroco. ¿Por qué el texto hace la pregunta sobre la libertad? Vamos a responder el texto anterior de La vida de sueño. ¿Qué quiere decir el tercer párrafo? Tenemos el primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. Busca el significado de las palabras que desconozca. Usa tu imaginación y realiza una estrofa más del texto. Aquí al final colocamos la última parte de cada estrofa según como está el texto. Entonces vamos a crear una estrofa más del anterior texto, teniendo en cuenta lo que está escrito aquí abajo. Y teniendo inteligencia, tengo menos libertad. Realiza el dibujo de la estrofa que creaste. Entonces, chicos, es todo por hoy. Vamos a realizar esos apuntes muy bien hechos. Las imágenes de apoyo están en la plataforma para que las coloque. Investigar sobre los temas, buena letra, buena ortografía y esa guía bien realizada. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.